Saludos futboleros, bienvenidos a este episodio de Salta es Nacional, en el que vamos a analizar lo que dejó el partido entre Temperley y Central Norte. Tras la goleada conseguida en la semana anterior frente a Cadu en lo que fue la final de la permanencia o por la permanencia, Central se trasladó hacia el sur del Gran Buenos Aires para enfrentar a Temperley en lo que iba a ser la primera fecha del resto de su temporada. Para este partido, Fornazzari volvió a elegir el sistema 4-4-2, el que utilizó hasta ahora en todos los partidos, con lo que podríamos considerar el once ideal, por lo menos los jugadores que utilizó siempre que tuvo disponibles, con Vázquez en el arco, Rinaudo, González, Sánchez y Sanz en la defensa. En la mitad de la cancha, Moravec, Rivero, Vanega y Ferreira. Y en el ataque, Acosta y Tisera. Para este encuentro, Fornazzari volvió a plantear un equipo replegado en campo propio, como vimos en la mayoría de los encuentros, sobre todo cuando fue frente a rivales más duros o casi siempre que le tocó ir de visitante. Por ahí contra Talleres de Remedio de Escalada me queda la duda de qué hubiera hecho, porque era un partido de visitante pero un rival inferior. El tema es que en ese partido el estado del campo de juego creo que terminó influyendo mucho, así que me queda la duda de qué es lo que hubiera planteado en condiciones normales. Siempre que enfrentó a rivales más difíciles o como digo, cuando tuvo que salir de Salta, preparó este planteo del equipo replegado atrás, achicando espacios y tratando de cortar líneas de pase para los rivales, listo para contraatacar directo, rápido y si se puede con mucha gente. En este caso lo vimos bastante sólido en defensa. Si el equipo local, si bien tenía la pelota, no lograba encontrar los espacios o no lograba encontrar por dónde lastimar a Central. Se me vienen por ahí a la cabeza algunas situaciones casi aisladas. Creo que buscaban con lanzamientos a la espalda de Sanz y alguna vez encontraron un espacio por ahí. Hubo también un pelotazo al área que Vázquez, creo yo, despejó bien y terminó chocando con un delantero. En ese momento algunos pidieron falta, creo que no hubo. Pero el primer tiempo pasaba sin tener directamente remates al arco por parte de ninguno de los dos equipos. Central, como decía, más preocupado por cuidar los espacios atrás, y cuando atacaba, al hacerlo con mucha gente, por ahí si no resolvía bien esos ataques o no definían bien o rápido lo que pedía la jugada, por ahí lo agarraban mal parado de contraataque. Esto creo que por lo menos una vez lo recuerdo en ese primer tiempo, pero como decía, no pasaba a grandes sobresaltos el Cuervo. De hecho, sobre el final de ese primer tiempo, en lo que fue una de las dos polémicas que marqué en esa etapa del partido, un tiro libre desde la izquierda para Central, Ferreira pateó, pegó en la barrera. Creo que pegó en la mano de uno de los jugadores que estaba en la barrera, me parece que es lo que todos vimos, menos el árbitro, ya que no sancionó penal. Y decía otra polémica también, porque unos minutos después, o no sé si la jugada siguiente, el mismo Ferreira impactó, o por lo menos eso es lo que acusaba un defensor de Temperley, que Ferreira golpeó su rostro. No queda del todo claro la fuerza o realmente qué tanto contacto hubo en la imagen, pero quizás podría haber sido también esa una jugada sancionable con tarjeta roja, por eso marcaba dos polémicas sobre el final de la primera parte. En ese primer tiempo también algo que noté quizás llamativo respecto a los partidos anteriores fue que Rivero a veces salía a presionar muy alto. Creo que esto estaba asociado con la posición de Nieto, el 10 de Temperley. Creo que tanto Rivero como Vanega se turnaban para seguirlo por toda la cancha, para que no pueda recibir tranquilo ni manejar o hacerse cargo
del juego del equipo de Forestelo, como acostumbra hacer. Creo que esto también fue un punto importante para que el equipo local no encuentre los caminos, sobre todo en esa primera parte. En el segundo tiempo, Central, intuyo yo que, teniendo en cuenta esto que decía al principio, que ya la lucha por la permanencia en la categoría la tiene casi que ganada, para mí ya la tiene resuelta. Entiendo que a lo mejor el cuerpo técnico o el plantel todavía no deban desentenderse de eso mientras haya posibilidades matemáticas, pero me parece que ya es algo que quedó atrás, y entiendo que con esta tranquilidad salió en el segundo tiempo a tratar de llevarse los 3 puntos sin regalarse atrás, es decir, sin descuidar lo que venía trabajando durante la primera mitad del partido, ya que el equipo prácticamente resignó la lucha en la mitad de la cancha y cambiaba golpe por golpe, defendiendo bien atrás con mucha gente, pero a la vez también dejando mucha gente para contraatacar y tratar de agarrar mal parado a Temperley, que como es lógico cada vez intentaba con más jugadores y más esmero a medida que el tiempo se le iba agotando. Creo hoy también que se dio un segundo tiempo más dinámico que el primero, pero seguían también sin llegar a remates al arco como dio ninguno de los dos equipos. Central hizo un par de cambios, el primero diría de puesto por puesto, como casi siempre, lo normal. En el primer caso fue Ledesma por Acosta. Acosta viene siendo mayormente, me parece, que el primero a los 9 en salir, y Ledesma seguro que es el primero en entrar, por lo menos desde que está en el plantel, obviamente. E incluso cuando Acosta no pudo ser titular, fue él el que ocupó su lugar. Y el segundo cambio fue el de Vaquero por Pedro Sanz, también en un puesto de cambio de lateral por lateral, creo yo con características diferentes, pero bueno, acostumbrado también a cubrir la misma posición que su compañero que abandonaba la cancha. Y con estos cambios se mantuvo un poco la dinámica esta que planteaba del segundo tiempo, del Central esperando atrás, pero tratando de contraatacar con muchos jugadores. En los últimos minutos hubo una sucesión de jugadas en las que creo que todo lo que no había pasado en los primeros 85 minutos prácticamente pasó en esos últimos minutos. Noto yo como la primera de estas sucesión de jugadas, como digo, de pronto en un partido en el que no pasaba nada, a través de un tiro libre en la mitad de la cancha, que Rivero muy rápido lo vio a Ferreira libre y jugó justamente para él un lanzamiento cruzado. Pupi pudo controlar y terminó rematando un poco incómodo, pero consiguió lo que fue el primer remate del partido recién a esa altura. Y como si este remate o esta jugada hubiera desatado el partido, en la jugada siguiente también, desde el lanzamiento del arquero que contuvo ese remate de Ferreira, lo perdió la defensa de Central, Sánchez arriba y González abajo contra los delanteros de Temperley, y Vázquez terminó salvando en un mano a mano que podría haber sido el primer gol del partido. A la jugada siguiente o al minuto siguiente volvieron a desbordar a Central, como digo, que se había mostrado muy sólido hasta ese momento en la defensa. Fue desbordado por la banda izquierda y González terminó despejando, me parece que fue González. Pero de vuelta en un minuto volvía a pasar algo o a correr un peligro que no se había percibido en los primeros, como digo, 80 y pico de minutos. Al minuto siguiente Fornasari utiliza la última ventana de cambios, realiza los últimos 3 que le quedaban, entiendo yo con intenciones de ir a ganar el partido con estos contraataques, ya que entró Berrondo por Moravec, Alves por Tisera, que se ubicó como delantero al lado de Ledesma, y Mancuso por Vanega, quizás en este caso más una cuestión de renovar energías en la mitad de la cancha. Y en la primera jugada, después de estos cambios, como decía, ofensivos, porque eso es lo que se percibió en esa primera jugada,
Berrondo quedó lejos, Rinaudo trató de ir a cubrirlo y perdió, dejando descubierta la banda derecha desde la defensa del Central, por la que atacaron los jugadores de Temperley, aprovechando ese espacio y esa espalda. En primera instancia, como el doble 5 se movió hacia ese costado a tratar de contrarrestar la ausencia de Rinaudo y de Berrondo, que habían quedado pasados en ataque. Nadie llegó a marcar al delantero, al atacante de Temperley, que ingresaba por el centro del área. Vázquez pudo tapar su cabezazo, evitando una vez más el gol, pero en el segundo centro, tras ese mismo rebote, un delantero anticipó a Vaquero, que había quedado como último jugador dentro del área, y ahí sí consiguió el gol que le daba la apertura del marcador al partido. Leí o escuché algunos comentarios cayéndole un poco a Vaquero por el gol. Incluso me pareció entender, como digo en algún comentario, que el mismo jugador se encontraba un poco afectado por la situación o por la jugada. Me parece que no es nada para reprochar o para caerle demasiado. Creo que es un cabezazo que vi que le anticipen diría, a todos los laterales del mundo, desde fútbol infantil hasta el lateral más campeón con el Real Madrid como era Marcelo. Me parece que ese cabezazo lo vi perder a todos los laterales, como digo, en todos los niveles. Creo que es bastante posible, ya que el delantero que llega es más alto, tiene más oficio para cabecear y aparece desde atrás del defensor. Obviamente que es un gol que duele y golpea porque le quita al menos un punto a Central, otra vez sobre el final del partido, como había pasado varias veces en la temporada. Pero bueno, al menos, como decía, llega en esta etapa del torneo en la que Central tiene cierta tranquilidad, porque incluso si hubiera que todavía tenerlo en cuenta, Cadu también perdió y ni siquiera hubo un descuento de puntos en esa zona de la tabla de posiciones. Como decía, el partido terminó así 1-0 con ese gol agónico, y Central se volvió a Salta sin puntos, y espero yo con muchos aprendizajes. Creo que fue un buen partido del equipo que bueno, se vuelve con ese sabor amargo de no traerse nada cuando por lo menos el empate parecía casi asegurado. Hasta aquí este episodio, nos esperamos la próxima semana. Central va a estar jugando como local en lo que creo que es uno de los partidos más esperados del año, sin dudas, el encuentro en el que reciba en el Marte Arena a Colón de Santa Fe.